Hoy es miércoles 17 de febrero. Estamos a 11 días de las elecciones municipales y legislativas que quizás se pueden constituir o se han constituido por su propio mérito en las elecciones municipales y legislativas más esperadas por la población. Y por la población no solo que está viviendo en el territorio nacional, sino que también para la diáspora, a quien le mando un saludo, la diáspora salvadoreña que está dispersa por todo el planeta. Siempre y por obvias razones, los compatriotas que están más pendientes o que al menos manifiestan estar más pendientes de la situación en El Salvador son nuestros hermanos que radican en los Estados Unidos y Canadá. Allí hay más salvadoreños, estamos hablando de un par de millones por lo menos de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Están pendientes de lo que pasa en el territorio, últimamente pendientes de la situación política y siempre han estado colaborando con sus familias y con ellos y a través de sus familias colaborando con el país. Pues bien, un saludo a esa diáspora que lamentablemente no va a poder ejercer en su totalidad el derecho al voto. Esperamos que en las próximas elecciones de 2024 se haya remediado eso. Tanto derecho tienen los que están fuera como los que están dentro. No solo porque acá tienen a su familia, sino que porque son un soporte, no solo económico, sino que también moral, cultural e ideológico en la construcción de este país. Saludo muy entrañable a los salvadoreños que dentro del territorio nacional, bueno, muchos de ellos contando los días para que se llegue al domingo 28 de febrero. Estamos frente a un proceso electoral que es más bien un proceso político. Estamos por decidir o por tirar la última carta o hacer la última movida. Estuviéramos hablando de un tablero de ajedrez. Estamos por hacer la última movida en lo que muchos salvadoreños piensan que es el juego de la definición de la lógica política en El Salvador. Claro que esa es la definición general que hacemos de lo que estamos viviendo en El Salvador, por un lado, y de acuerdo a las encuestas, y de acuerdo incluso a los dirigentes de los partidos políticos de oposición, la gente en su mayoría tiene claro por quién va a votar este 28 de febrero. Y sobre todo, o la gente tiene muchísimo más claro por quiénes no va a votar este 28 de febrero. Y esto último de por quiénes no va a votar, eso no va a cambiar. Pase lo que pase en estos últimos 11 días antes del evento electoral, esa realidad o esa decisión por quién no va a votar, eso no va a cambiar en la población. Porque es una decisión que ha sido tomada a partir de la desilusión y el desencanto. La gente se ha dado cuenta de todo el despilfarro, de toda la corrupción que se ha venido arrastrando en los últimos años, pero sabemos que es una corrupción casi bicentenaria. Entonces, un sistema político basado en la corrupción. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero bien, la gente ha tomado la decisión de por quienes seguramente no va a votar. En este marco de estos días, digamos, que son días que se van a incendiar más en las redes sociales, en los medios de comunicación, unos lanzando sus últimos ataques y haciendo sus últimas jugadas con tal de modificar lo necesario
el resultado electoral, lo que hemos visto en ese marco de la coyuntura es que los partidos de oposición, contrario a lo que habían declarado unos días antes, han resucitado la petición de destitución del presidente de la República. La Comisión Política le dio entrada a esa petición, bueno, a dos peticiones, una presentada casualmente por el FMLN y la otra por Arena. Creo que cada día queda más claro que Arena y FMLN son básicamente la misma cosa. Eso no lo ha entendido mucha de su militancia, ¿no? O mucha de su militancia todavía, con el sueño válido de la utopía, quiere creer que eso no es cierto. Pero bien, se le dio entrada a las peticiones de destitución del presidente de la República por incapacidad mental, una incapacidad mental que el diputado independiente, que al final resultó ser el diputado más dependiente, el diputado independiente dice que tiene su seria duda sobre la capacidad mental del presidente. Pero bien, se ha resucitado esa petición de destitución del presidente de la República. Eso es intentar dar un golpe de Estado técnico, un golpe de Estado legislativo. Están tratando de ganar en la Asamblea Legislativa lo que no fueron capaces de ganar en las urnas. Pero bien, eso no va a suceder. No hay tiempo para que se pudiese dar un proceso de destitución medianamente responsable, incluso en este país de la contradicción, como es El Salvador. Pero digamos que están tratando de obtener sus últimos réditos políticos, más bien réditos electorales, pero eso se ve, si no difícil, o si no imposible, se ve muy, muy difícil. Hemos enfrentado últimamente, hemos visto un par de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Esta no es una Sala de lo Constitucional que sea controversial, ¿sí? Ni es una Sala de lo Constitucional que sea vendida, sino que es una Sala de lo Constitucional neoliberal. Es una Sala de lo Constitucional que ha sido puesta ahí y que tiene el salario y las prebendas que tiene porque ellos son los encargados de defender los intereses del capital. Y defender los intereses del capital es independiente de los partidos políticos. Hemos visto resoluciones de la Sala en los últimos 10 años o 20 años que en algún momento han contrariado, digamos, las intenciones de los partidos que han estado en el gobierno, pero en realidad esa Sala de lo Constitucional lo que hace es velar por que el capital o la lógica capitalista no sea trastocada y ni siquiera sea magullada por nadie, no mucho menos por el pueblo. Esa Sala de lo Constitucional no es una sala controversial, es una sala neoliberal que va a hacer, bueno, ha hecho todo lo imposible porque el pueblo no tenga patria. Ese es su papel, ¿no? Entonces, en el marco de esas resoluciones de la sala se dio la de no aceptar la petición de inconstitucionalidad de las candidaturas de dos candidatos alcaldes, el de Santa Tecla y el de San Salvador, ambos del partido Arena, bueno, incluso la de Rodolfo Parque. Había motivo de sobra como para declarar inconstitucional esas tres candidaturas, pero bien, la sala está interesada en que se logre algo que es lo que están manejando los partidos políticos de oposición. Y ese algo es 29 diputados. La Sala de lo Constitucional sabe de que si declaraba inconstitucional las candidaturas de Mason, Dawison y de Rodolfo Parker, llegar a ese número mágico de 29 diputados para que el partido de gobierno junto al partido Gana lograran la mayoría calificada. Entonces, con 29 diputados se logra frenar las decisiones estratégicas, entiéndanse, dentro de ellas
la decisión del nombramiento del futuro, del nuevo fiscal y de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero bien, entonces como digo, esa resolución de no aceptar la inconstitucionalidad de las candidaturas mencionadas no es controversial, ¿no? Es totalmente lúcida, es una decisión o es una resolución muy pensada, muy calibrada, y no fue calibrada en términos jurídicos, fue calibrada en términos políticos electorales. Si revisamos estas últimas resoluciones de la sala, no solo vamos a encontrar vicios de forma, en el sentido de que se admiten unas y se les da un seguimiento o un tratamiento rápido, y a otras un tratamiento excesivamente lento. Y también estamos viendo resoluciones hechas por esta sala que tienen el vicio o tienen vicios de contenido, en el sentido de que han violado o han reformado, ¿sí?, aunque no se pueda legalmente, han reformado la Constitución. Ahora, no son resoluciones controversiales, ni son resoluciones producto de que a los magistrados de la sala tienen un coeficiente intelectual que roza con el límite más bajo, sino que son claramente pensadas, no son resoluciones de cara a cumplir su papel como gendarmes del capital. Eso es lo que hemos visto. El otro hecho que llama la atención en estos días es un hecho realmente, a mí me resulta patético. O sea, la crisis intelectual y la crisis de liderazgo de los partidos de oposición, que es o que son crisis comunes cuando los partidos políticos en cualquier parte del mundo, ¿no?, están caducando. La hemos visto en un candidato, ¿no? Candidato Miguel Pereira, candidato a alcalde por San Miguel, es la muestra en carne y hueso de lo que significa una crisis intelectual, ideológica y una crisis institucional, le vamos a decir, una crisis de liderazgo. No solo es reprochable en él que no use los colores de su partido, es decir, si soy el candidato de un partido, pues voy a vestir con honor y con orgullo los colores de ese partido. Entonces este candidato no solo se aparta de los colores de su partido, sino que expropia los colores de otro y sale presentándose como apoyado por las bases de otros partidos, que en realidad no es el apoyo institucional de esos partidos, ¿no? Pero bien, en todo caso lo que muestra esa actitud es una crisis intelectual, ideológica, moral y de liderazgo de, al menos, de este candidato alcalde por San Miguel. No se puede usar o recurrir a ese tipo de argucias para ganar votos, porque eso convertiría el gane, si acaso se diera, convertiría el gane en un gane espurio, en un gane ilegítimo. Pero sobre todo, ¿no?, a mí me parece que es un insulto, a pesar de la crisis en la que vive, crisis de existencia del FMLN. A pesar de esa crisis, yo creo que como partido se merece que al menos sus candidatos respeten sus colores y respeten digamos todos los planteamientos propios del partido, porque incluso cuando sale dando las declaraciones Miguel Pereira, dice que él es que las bases de Nuevas Ideas, porque bueno, sale hablando del apoyo de las bases de Nuevas Ideas y de Cambio Democrático, ¿no? Pero en el caso de Nuevas Ideas dice que las bases de Nuevas Ideas están apoyando a Miguel Pereira, no al FMLN. Eso inclusive me pareció todavía aún más patético de parte de este candidato. Ahora, también me parece patético que algunos candidatos, bueno, he visto casos de Gana, de incluso Nuevas Ideas y del PDC, candidatos que ven con menosprecio
también a la población. Yo creo que, sobre todo si son los candidatos del partido que seguramente va a arrasar con todo, hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Los sueños deben estar en el cielo, perfecto, pero los pies deben estar en la tierra. O sea, nunca hay que olvidar de dónde se viene. Entonces, si se está tratando de cambiar la lógica política, si los partidos de oposición están dando muestras de un colapso realmente patético, para usar siempre esa palabra, ¿no? Un colapso patético, una autodestrucción de todo lo que significaron, los que se supone van a cambiar la lógica política no deben empezar a caer en comportamientos que se vayan pareciendo a eso, ¿no? Yo creo que van a recapacitar y que van a tratar de representar dignamente los intereses del pueblo. Lo otro que se está dando en esta coyuntura es el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral sigue dando más dudas que certeza. Ahora, eso preocupa, pero preocupa no solo en términos de lo que alguien podría denominar como fraude, sino que preocupa por el hecho de que no es la primera elección que se va a hacer. Ni siquiera es una elección que esté muy lejana en el tiempo a la elección anterior. Entonces, ¿cómo es posible de que cuando se va a montar ya estas elecciones del 28 de febrero se estén cometiendo unos errores que serían propios de alguien que es un principiante? Entonces, algo huele mal, algo huele muy mal en ese tipo de trabas o de problemas que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Eso obviamente habla mal del tribunal, pero también habla mal de todos los políticos que en los últimos 30 o 40 años, o digamos 30 años, para tomar como referencia la firma de los acuerdos de paz, pone muy mal todo el trabajo que supuestamente se ha hecho en función de consolidar una democracia electoral en El Salvador. O sea, no puede haber una democracia electoral legítima si no hay tribunales electorales que den certeza, ¿no? Ahora, dentro de todo eso vamos a decir que hay muy buenas noticias también, o al menos una muy buena noticia, que es el hecho de que a la Universidad de El Salvador se le ha incrementado el presupuesto. De hecho, es un incremento en el presupuesto que nunca antes en la historia de la universidad lo había tenido de un año para otro. Y hay un dato muy interesante y es el hecho, bueno, es interesante, es alegórico y es un dato que ilusiona, ¿no? Ese incremento en el presupuesto no solo va a servir para la gratuidad de los casi 55,000 estudiantes de la universidad, sino que también para invertir, ¿no? Ahora, hay que invertir en el desarrollo de la educación universitaria, pero no hay que hacer de la educación universitaria un capitalismo universitario. ¿A qué me refiero? No se puede condenar a la exclusión a muchos estudiantes que no solo dependen de que sea gratuita o no la escolaridad, ¿no? o las cuotas en la universidad, sino que tengan los recursos necesarios para estudiar. Y si se está pensando en que se va a usar ese dinero para digitalizar la educación, se estaría cometiendo un gravísimo error. Porque la educación es tal en tanto modifique el comportamiento, en tanto crea valores, en tanto crea principios, en tanto genera debate cara a cara. Y eso solo se logra con la educación presencial, que puede estar apoyada ciertamente por la educación virtual. Ahora, pero esa es una buena noticia porque habla de lo que nosotros podríamos llegar a creer que puede ser el futuro en este país. Es una situación muy alentadora pensar que ajustando cuentas con el hecho de querer tocar el cielo, o con el hecho de que estas generaciones quieran ser las generaciones que tocan el cielo, da muy buenas pistas el hecho de que una cárcel sea convertida en una universidad. Para mí lo ideal sería que las cárceles fueran universidades o fueran escuelas, que la educación pública fuera de mayor nivel y que fuera que más del 90% de la educación en el país sería una muy buena visión que se fuera reduciendo poco a poco
el presupuesto en el Ministerio de Defensa y que se fuera incrementando en educación y salud, etcétera. Pero bien, vamos por pasos, ¿no? Entonces, una buena pista es el hecho de que se esté convirtiendo, como acto simbólico, una cárcel en una sede universitaria. Eso me lleva a creer de que la única forma de enfrentar las tres crisis del sistema político en El Salvador es a través de la educación. El Salvador o el sistema político salvadoreño enfrenta tres crisis. Y esas tres crisis pueden ser resueltas únicamente con una mayor inversión en educación y obviamente en salud y en los demás rubros que tienen que ver con los actos civilizatorios, ¿no? Pero bien, la revolución cultural y educativa siempre es previa a la revolución política y económica. Estas tres crisis que yo le llamo del sistema político salvadoreño solo pueden ser resueltas incrementando o fomentando la educación de primer nivel y fomentando mejores salarios en el país. Estoy proponiendo las tres crisis del sistema político en El Salvador, pensando en que una de esas crisis es la crisis de hegemonía. Es decir, para lo que fue pensado la política o el sistema político y para lo que fue usado ese sistema político, sobre todo en el siglo XX, ¿no? La otra crisis es la crisis de pertinencia civilizatoria. Es decir, un sistema político que fue pensado, y viene de la palabra democracia, ¿no?, en ser la expresión de los intereses del pueblo o en representar la soberanía del pueblo y que al final se convirtió en la soberanía de unos cuantos, ¿no? Y esos cuantos buscaron resolver la crisis civilizatoria o la crisis de pertinencia civilizatoria a través de la corrupción. Y la tercera crisis del sistema político es la crisis de autenticidad. Ahora, esas tres crisis o deberían empezar a resolverse a partir de los resultados del 28 de febrero. Por supuesto que toda la gente o todos los nuevos políticos, o ya sea diputados o alcaldes, por supuesto que no son santos, ¿no? Por supuesto que vamos a encontrar ahí muchos casos de corrupción. Pero eso es un problema a resolver después. Primero hay que resolver o hay que quitar de raíz la fundación originaria de la corrupción que está representado en los dos partidos políticos mayoritarios, Arena y FMLN, con el satélite principal que tienen, que es el Partido Demócrata Cristiano. Este 28 de febrero hay que ir a votar masivamente, ya sea para cambiar esa lógica política o para empezar a resolver esas tres crisis del sistema político, o para quienes crean que debemos seguir tal como está, pues lo importante es que se vote masivamente para ver si somos constructores de historia o queremos seguir siendo sufridores de la historia.